Aquí estamos de vuelta con el matutino del país. Gracias por seguir con esta conexión desde el Canal 6 para toda la República Dominicana y también a través de la cajita de Amazon para toda la comunidad internacional, sobre todo para los dominicanos que están en los Estados Unidos, en Nueva York básicamente, y también a través de Bebeto TV en el 75 de Altiz y en el 108 de Claro. Por todas esas vías, Bebeto TV, Canal del Sol, Canal 6 y la cajita de Amazon en el 453 y en el 644. En el 653 y en el 644. Esos dos mecanismos tenemos para que podamos interactuar y conectarnos con esta idea de 7 a 9 de la mañana, que es el matutino del país, y que esta vez se honra en recibir a María Teresa Cabrera, quien es la presidenta, la candidata presidencial, además de profesora querida, estimada, dirigente política de gran reconocimiento nacional, es ahora la candidata presidencial del partido Frente Amplio. Buenos días, María Teresa Cabrera. Muy buenos días. Nos da mucho placer que esté por acá. Y para mí también. Gracias. ¿Cómo está todo? ¿Cómo están los ánimos para este torneo comercial? Muy bien, estamos trabajando con mucho entusiasmo porque somos conscientes de la dimensión y también la necesidad de la tarea que estamos asumiendo, la idea de construir una propuesta que pueda realmente ser alternativa a las opciones tradicionales que han gobernado República Dominicana, sí, y que evidentemente no tienen en su horizonte plantearse propósitos como lo que nosotros estamos asumiendo como objetivo central en la tarea de construir una propuesta política que pueda plantearse como propósito abrir paso a una nueva época política. ¿Cuáles propuestas como principales representa el Frente Amplio a través de tu candidatura a la presidencia de la República? Nosotros partimos de la conclusión de que la tarea de la democratización de la vida social, política y económica de la República Dominicana está pendiente. Es una tarea por la que ha luchado el pueblo dominicano desde que cayó la dictadura. Pero el primer ensayo democrático que se produjo en el país tras las elecciones, las primeras elecciones que se celebraron después de la dictadura, ese ensayo democrático que sí sintetizaba en la Constitución del 63, el gobierno de Bosch, un cambio de época política, sin duda. Pero el golpe de Estado y la intervención norteamericana de 1965 malograron ese propósito, ese objetivo. Y como una derivación de aquel acontecimiento, sí, en la República Dominicana se ha reeditado la cultura y la institucionalidad trujillista, quitándole los crímenes aleves de la época de la dictadura. Seguimos, el sistema político nuestro conserva los rasgos esenciales de aquel entonces. Yeah. Seguimos con un Estado clientelar, seguimos con la concentración de la riqueza en muy pocas manos, por lo tanto no se redistribuye la riqueza y el crecimiento económico no tiene impacto entonces en la vida de la mayoría del pueblo dominicano. Seguimos con un Estado en el que sobresale la centralización del poder, que se expresa en el presidencialismo. Es decir, la figura presidencial tiene poderes todavía faraónicos y, por lo tanto, él tiende a opacar, a reducir el ámbito de actuación de los demás poderes del Estado. Pero también usted tiene un sistema político que conserva una política salarial restrictiva que hace que los trabajadores y las trabajadoras que contribuyen con su esfuerzo a la generación de esa riqueza, no puedan beneficiarse del impacto de ese crecimiento porque adrede la política salarial en la República Dominicana es restrictiva. Entonces nosotros entendemos que
para comenzar hay que plantearse el impulso de un proceso de reformas políticas institucionales que puedan modificar esos rasgos, que transforme el clientelismo en un enfoque de derechos, que pueda asumir políticas públicas que redistribuyan la riqueza por la vía del salario, que es un mecanismo expedito, y por la vía de servicios públicos, servicios básicos, esenciales, de calidad, que puedan llegar a todos y a todas. Usted tiene un sistema, una política fiscal en la República Dominicana que castiga a los que menos tienen, a los que menos ingresos reciben, porque esencialmente busca obtener, recaudar ingresos para el Estado a partir de gravar el consumo. Sí. Y esa lógica debe transformarse, debe invertirse. Lo justo en una sociedad que se reivindica democrática y que quiere, digamos, organizar y hacer y que el funcionamiento del Estado esté fundamentado en el principio de la justicia social, tiene que plantearse una política fiscal que tienda a gravar la gran propiedad y la ganancia, no tanto el consumo, porque eso provoca que los que menos tienen tengan que pagar impuestos por todo lo que reciben, que siempre es muy, muy poco. A propósito, María Teresa, ¿cómo se le hace al Frente Amplio posible, factible, competir hacia la presidencia de la República en un escenario tan desigual? Estamos hablando de partidos mayoritarios que reciben pingües beneficios, sumas millonarias de recursos del Estado, y de repente partidos como el tuyo, como el Frente Amplio y como otras organizaciones políticas del país, pocos reciben, por no decir nada reciben. Ese es un reflejo de la ausencia de una democracia auténtica. Tenemos un sistema electoral muy inequitativo, muy poco regulado, sí. Y eso hace que sea mucho más difícil, porque, por ejemplo, usted observa todo hasta dónde pueden gastar esos partidos y hasta dónde puede gastar el candidato presidencial de esas organizaciones. No hay límite. Sí. Y lo que está regulado realmente tiene muchas dificultades para garantizar ese cumplimiento, porque la propia ley, y es parte de la cultura legislativa de la República Dominicana, que usted le presentan una ley, sí. Esa ley tiene un enunciado hermoso que eriza la piel en la parte inicial, pero al final usted va a encontrar algún artículo, algún párrafo que va a posibilitar interpretar de 50.000 maneras esa norma y permitir que se vulnere lo que tiene de bueno. Entonces, ese es un rasgo de la debilidad que tiene la democracia, ese proceso de transición tan largo que hemos vivido y que nosotros decimos que necesitamos completar. Esa falta de recursos económicos de los partidos como el Frente Amplio y otras organizaciones políticas que tenemos en el país, ¿no es un reflejo o no podría ser justamente un elemento que haya podido incidir en el enorme porcentaje de ausente que tuvo el pasado proceso comicial? Es que ese es un rasgo, la concentración, mire, la concentración de la riqueza y la centralización del poder se refleja ahí también. Todo está concentrado aquí. Usted observa los financiamientos, por ejemplo. Sí. Eso está concentrado. Usted observa los espacios culturales, están concentrados en la capital y Santiago. Usted observa el crecimiento económico, las riquezas que se generan en el país están concentrados. Y eso pasa porque la manera como está estructurado el sistema político, el sistema electoral, está estructurado con esa lógica también. Y por eso la concentración del voto. Usted se da cuenta que en 3 organizaciones, y a veces han sido 2, concentran casi el 99, 98% de la votación. Nosotros creemos que hay que romper ese cerco. Es una tarea difícil, pero hay que atreverse. ¿Por qué? Porque esos partidos que concentran esa votación
no se están planteando darle solución al problema de la inseguridad ciudadana, que es una derivación de ese rasgo del sistema político, porque a final de cuentas, ¿de dónde deriva la gran desigualdad e inequidad social que prevalece en la República Dominicana? De ese rasgo del sistema político que es la concentración de la riqueza, que genera tanta desigualdad y que al mismo tiempo le coloca en el imaginario de la población, de nuestros jóvenes, adolescentes, niños, que si no consumes está atrás. Entonces hay que consumir, pero al mismo tiempo que le dice, si no consume el último jean, si no consume la última marca de tenis, si no consume el último celular que salió, entonces está atrás. Pero al mismo tiempo ese modelo le niega la oportunidad de insertarse en el mundo laboral, de acceder a un empleo con protección social, un empleo digno, un empleo formal. Aquí la inmensa mayoría del empleo que existe es informal, y cuando hablamos de empleos informales, de lo que estamos hablando, señores, es de que es un empleo sin ninguna protección. No tiene ninguna garantía de que al momento de concluir su ciclo laboral va a recibir una pensión, no tiene protección en términos de seguro de salud, no tiene derecho a vacaciones, no tiene ingreso asegurado fijo, no tiene, es la incertidumbre lo único que tiene. Entonces, esas organizaciones no se están planteando modificar, hacen demagogia con los efectos de estos problemas, pero no se plantean abordar las causas esenciales que lo determinan. Y nadie puede resolver un problema si no ataca a la causa. Cuando usted va a un médico con fiebre alta, el médico lo primero que hace es hacerle análisis, es hacerle estudio. ¿Y qué busca con esos análisis? Identificar cuál es la causa que está provocando la fiebre. Entonces, cuando se ha identificado la causa que provoca la fiebre, se aplica un tratamiento para eliminar esa causa y resolver el problema. Igual pasa en la sociedad. Si no se atacan las causas que generan el crecimiento de la delincuencia, el crecimiento de la violencia en la República Dominicana, no vamos a darle solución a ese problema. Se podrá hacer demagogia, se podrá hacer propaganda con los efectos, pero no se le va a dar solución a un problema que genera tanta incertidumbre, que hace que las familias vivan en zozobra permanentemente hasta que el hijo no regresa de la escuela, o no regresa de la universidad, o no regresa del trabajo, porque no sabe qué le va a pasar antes de llegar. Y la perspectiva del Frente Amplio en torno a un proceso en el cual está marginada de esos beneficios colaterales que deja el diseño actual de esta participación política. ¿Cuál es frente a ese escenario? Porque la verdad que luce, fíjate que los mismos partidos mayoritarios que están por encima en términos, en relación con los otros procesos anteriores, han debido tener serias dificultades con el gobierno, que concentra, por supuesto, la mayor enorme cantidad de dinero y de recursos de todo tipo, porque las organizaciones políticas requieren de una logística para poder moverse y para poder implementar la conciencia, la promoción, el desplazamiento de los principales entes y de lo que conforman, de lo que pueden echar el voto a favor de sus planteamientos. Y además es un cuadro bastante difícil. Es difícil, porque además la misma falta de regulación del sistema electoral hace muy cara la actividad política. Sí, también. Pero es difícil, ciertamente. Sin embargo, lo que nosotros estamos apreciando en el trabajo cotidiano es que en la República Dominicana está creciendo el segmento de la población que busca algo diferente, que busca una opción, que se plantee completar la construcción de la democracia en la República Dominicana, porque de eso se trata a final de cuentas. Es decir, la democracia es tal si garantiza
mecanismos de participación social en las tomas de decisiones relevantes. Correcto. Es democracia si garantiza que la riqueza que se genera socialmente se redistribuya por la vía del salario, que es un mecanismo expedito, pero también a través de los servicios de calidad, servicios públicos de calidad que generen bienestar y que reduzcan gasto de bolsillo en la familia. Es democracia si asegura condiciones iguales para participar en procesos como esto que nosotros estamos hablando. Entonces, cada vez hay más dominicanos y dominicanas que se está cansando de la rutina, de lo que se ha intentado normalizar desde la política tradicional, que es la instrumentalización de la gente en cada coyuntura electoral. Aquí, por ejemplo, las opciones tradicionales se han comprometido todas con las mujeres, pero ninguna de esas opciones le ha cumplido a la mujer dominicana. Les dice en las campañas electorales que va a asumir, por ejemplo, demandas como las causales. Lo hizo el PLD con Danilo Medina y las distintas opciones que tuvo. Lo hizo el presidente Abinader en la campaña hacia el 20 y en el 16. Sin embargo, una vez llegan al poder, encuentran cualquier cantidad de argumentos para incumplir los compromisos con las mujeres. Por lo tanto, las mujeres también son bastante instrumentalizadas en esta lógica de los partidos tradicionales. Nosotros entonces entendemos que a pesar de todas esas dificultades, estamos optimistas, porque nosotros tenemos claro que estamos construyendo una propuesta y sentimos en esa cotidianidad, en esos encuentros en los territorios, en esos encuentros familiares, en esos encuentros sectoriales, encontramos que hay cada vez más dominicanos y dominicanas que entienden que hay que producir un cambio real en la República Dominicana, que llegó la hora de colocar la educación como el eje central de las aspiraciones de desarrollo de la República Dominicana, porque la educación es la que aporta los técnicos y profesionales que habrán de aumentar la capacidad productiva del país, porque la educación es la que aporta un elemento fundamental para garantizar salud, porque un sistema sanitario no tiene que estar orientado a curar enfermedades, su objetivo tiene que ser prevenir, pero también es desde la educación que se puede construir una sociedad donde los hombres y las mujeres se asuman mutuamente como seres humanos iguales, con diferencias biológicas, pero en términos de derechos iguales. ¿Cuál es tu valoración, María Teresa, con respecto a la gestión gubernamental del presidente Luis Abinader, específicamente en el sector educacional, donde ha habido tanto trastorno? Definitivamente público. El tema, la educación requiere de una transformación en todos los sentidos, pero yo quiero decir que se necesita modificar esos rasgos que mencionamos ahorita en el sistema político, porque todos ellos tienen un impacto en el sistema educativo y condicionan y limitan el sistema educativo. Yo creo que hace falta, planteado esto, modificadas esos rasgos, porque el clientelismo se traga una parte del presupuesto de educación, porque la corrupción y la impunidad se traga una parte del presupuesto de educación, justamente, porque la debilidad institucional frena los procesos que pueden garantizar avanzar en términos cualitativos en educación. Entonces nosotros decimos, hace falta repensar el encargo social de la educación. Nosotros tenemos que como sociedad volver a preguntarnos cuál es el tipo de ser humano que queremos formar, porque eso es lo que tiene que hacer un sistema educativo. Es decir, en la educación se sintetizan las aspiraciones de una sociedad, pero hacia dónde quiere ir. Cada vez más, María Teresa, se complica el panorama educativo en el ámbito nacional. Se complica porque no se le ha dado solución al problema de fondo que causa esas limitaciones. Ese es el problema. Y yo lo digo con... Pero todo el mundo se compromete con modificar y con
y convertir a ese eje el fundamental de su respectivo Pero no gobierno. lo ha hecho. Y nadie se atreve a asumir no la es responsabilidad. suficiente. La gente tiene que partir de la trayectoria de quien se compromete, porque en la cultura política nuestra la mentira se ha normalizado. Aquí hay gente que no tiene ningún problema en hacer compromiso. El tema es si cumplen. La práctica es la que hay que observar. Es decir, el comportamiento práctico, porque si no existe coherencia entre el discurso y la práctica, entonces no tiene sentido, porque la práctica es el criterio de la verdad. Claro. Al final, ahí es que se prueba si hay compromiso o no hay compromiso. Entonces, no es suficiente con que escribamos en libros, en el currículo, en la ley, compromiso, una filosofía educativa orientada a la formación de seres humanos libres, capaces de pensar lógica y críticamente, con herramientas para conocer la realidad en la que vive, entender ese mundo en el que vive, y solo cuando se comprende y cuando se conoce algo, uno se puede proponer transformarlo. Lo que usted no conoce no puede transformarlo. Y la educación es fundamental para esto, pero también para reducir los niveles de violencia que tenemos, pero también para reducir la desigualdad, porque una educación buena, una buena formación, una formación integral, señores, le da solución a muchos de los problemas fundamentales que vive el pueblo, que sufre el pueblo dominicano. El caos del tránsito. ¿Usted no cree que tiene un componente educativo fundamental? Por supuesto. El tema de los feminicidios, la violencia También, contra las mujeres, todo tiene un componente fundamental de la educación. Claro. El tema medioambiental, el cuidado del medio ambiente, la convivencia armónica, respetuosa, los valores, el humanismo, la ética. Por favor, la educación es el eje central. Entonces yo Pero creo... es como si los gobiernos se preocuparan en que permanezcamos estáticos o cada vez más brutos o cada vez más sin posibilidades de alzarnos con una formación que nos permita disentir. Pero ¿usted cree que eso es inocente? No, me imagino que no es inocente, no, pero no es cónchale, inocente. Ellos lo saben. Tenemos más de 60 años. En esto, precisamente. A eso, a cambiar ese panorama, es a lo que nosotros llamamos un cambio de época política. Ese es nuestro objetivo. Y un cambio de época política significa completar la transición democrática, que es la más larga que se conoce en la historia de la humanidad, lograr que las instituciones de este país funcionen, que el presidente de la República o la presidenta sea un ciudadano o una ciudadana más, que tiene que cumplir igual la ley y que si la viola, las sanciones para él o para ella es igual que al ciudadano de a pie. Aquí se ha interiorizado la idea de que las leyes son para aplicárselo a los pobres, a los populares, pero a los de cuello blanco, a los que tienen poder político, económico, no les va. Y eso no puede ser. Así no se construye democracia, así no se construye cohesión social. Entonces, las opciones políticas tradicionales no tienen en su propósito abordar estos problemas que son lo de fondo. ¿Cómo se explica, María Teresa, que las preferencias electorales se distribuyan en los términos que dicen las encuestas? Porque con la carestía de los artículos que forman parte de la canasta, con ese drama, con ese cuadro dramático que tú muy bien has descrito. Exacto. ¿Cómo se explica que aún así el gobierno siga teniendo Es la lógica con que se organiza el sistema electoral y con que se maneja. Y la situación de la educación sirve para eso. Porque cuando usted tiene una ciudadanía que comprende lo que pasa, y comprender, conocer lo que ocurre implica conocer las causas y las consecuencias, es decir, manejar las categorías de análisis para abordar todo lo que pasa en la realidad. Entonces, cuando la gente puede hacer eso, puede hacer una mirada crítica de un fenómeno, de lo que ocurre, entonces surgen las preguntas problematizadoras que no le acomodan a los que gobiernan, a los que tienen el poder, y por lo tanto no se interesan por un sistema educativo que forme
en esa perspectiva, de manera integral al ser humano. Pero una sociedad que aspira a corresponder al destino, porque el destino del ser humano no es la infelicidad, es la felicidad, es el bienestar. Y el bienestar no quiere decir que todo el mundo tiene que ser rico, no es eso. No. Pero todo el mundo sí puede tener una vida digna, correcto, sí puede tener acceso a un trabajo seguro, a un empleo que le garantice el bienestar de la familia, sí puede tener un sistema de salud que le ofrezca un servicio eficiente, sí puede tener un sistema de seguridad social orientado a la protección de las familias. Y si las familias están bien, si las familias tienen bienestar, si las familias están seguras, si las familias están felices, entonces la sociedad es feliz. Sí, el problema es que no hemos podido resolver ese aspecto. Bueno, precisamente porque nos hemos mantenido, sí, el pueblo dominicano ha buscado incesantemente. Pero ¿cómo se explica que nos reiteremos? Y lo ha buscado siempre apostando al menos malo o al que va a ganar. Lo que nosotros le estamos diciendo a la ciudadanía es que llegó el momento de votar por lo que creemos, no necesariamente por el que se dice que va a ganar. Tenemos que votar por lo que creemos. Y cuando hagamos eso, y yo siento que estamos en esa ruta, lo que yo estoy encontrando en el diálogo con la gente, en barrios, en campos, en sectores sociales, es que crece esa mirada, esos dominicanos y dominicanas que entienden que efectivamente la República Dominicana necesita una dirección política del Estado que salga de la rutina en que hemos vivido en estas últimas décadas desde que cayó la dictadura, sí, en este entretenimiento, en este juego y en esta manera de siempre entender, buscar la causa de los problemas, distante de quien lo dirige todo. Tiene que ver eso con el alto porcentaje de los jóvenes que quieren marcharse del país, María Claro, Teresa, porque es por la falta de oportunidades. Hay una enorme cantidad de jóvenes que quieren irse del país. Es un reflejo de la falta de oportunidades que hay en la República Dominicana, porque miren, nadie se quiere ir de su país, porque nadie se siente mejor si tiene las condiciones para una vida digna en su territorio, en su patria, claro, que en cualquier otro lugar. Pero la necesidad, la ausencia de oportunidades y la búsqueda de un horizonte mejor para él y para su familia hace que la gente entienda como salida irse del país. Pero yo creo que eso se puede revertir si logramos reencauzar el rumbo de la República Dominicana. Pero ¿cómo poder hacerlo frente a un episodio donde el gobierno tiene cerca de 9.000 millones de pesos, supuestamente, manejando una publicidad que de alguna manera induce a la población? Donde los sectores de oposición más representativos tienen recursos suficientes para hacer valer sus argumentaciones. Y donde la gente que podría ser alguna alternativa distinta, como la que representa el Frente Amplio, no tiene ese volumen, esa capacidad de movilizar su estructura. No tenemos esa capacidad. Entonces nos mantenemos entre un partido reformista que por suerte está marginado, si se quiere, un PLD, un PRM, un PRD. Fíjate que tenemos el mismo núcleo político incidiendo en los últimos 50, exacto, 60 años. Pero y no hemos podido resolver, no hemos sido capaces de resolver un renglón. Así es. La educación, un problema la salud, la seguridad, un problema no hemos resuelto. Así es. Pero yo creo, mire, es cierto que es muy difícil, y yo lo sé porque lo estoy viviendo. Sí. Es muy complejo, porque además yo tengo que hacer este ejercicio trabajando en un aula, sí, porque tengo que vivir, tengo que mantenerme. Exacto. Y tengo que combinar el tiempo que dedico a la política también al trabajo. Pero yo creo que la única manera de enfrentar esta situación es atreviéndonos. Exactamente. Es desafiando los obstáculos que se presentan. Y yo digo, mi experiencia ha sido siempre venciendo dificultades.
Yo recuerdo cuando presidía la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras, cuando nosotros decidimos la lucha por el 4% para la educación, sectores incluso identificados con esa lucha, que además tenían con una tradición de luchar por mayor inversión en las áreas sociales, me decían a mí, mira, esa es una demanda muy grande, no van a dar ese salto, porque aquí lo que se invierte, en ese momento se estaba invirtiendo apenas 1.3 del PIB en la educación, y me decían, no van a dar un salto tan grande al 4%. Y yo les dije a esas personas, yo entiendo lo que ustedes me plantean, pero sin embargo, yo creo que nosotros tenemos que plantear esta demanda, porque hace 14 años que en la ley se planteó la necesidad de hacer esa inversión. ¿Valió la pena ese 4% por el que tanto se luchó? Yo creo que sí, a pesar de que una parte se lo ha tragado la corrupción y el clientelismo. Pero yo creo que valió la pena porque hay más niños que están en la escuela que no estaban porque no había escuela para ellos, se construyeron más escuelas. Se ha hecho, digamos, una inversión en mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los maestros y las maestras. Las áreas de la primera infancia, que se avanzó más ampliando la cobertura. Hay muchos desafíos todavía, pero yo creo que valió la pena, sin duda. Lo que pasa que no es suficiente, porque la manera como se ha gestionado, que tiene que ver con esos rasgos del sistema político que yo mencionaba ahorita, se ha tragado una parte que debió estar orientada a garantizar que hoy ningún niño o niña esté fuera de la escuela. Todavía tenemos niños y niñas fuera de la escuela. Ni siquiera hemos podido lograr la cobertura del 100% de los niños y niñas de 5 años de edad. Pero nosotros necesitamos incluir en el sistema formal los niños y niñas pobres desde los 3 años de edad, porque los ricos lo ingresan en un centro de estimulación temprana con meses de edad. Entonces sí valió la pena. Y yo recuerdo, cuando me decían eso, yo decía, sí, parece difícil, pero yo creo que si seguimos, si persistimos, si hablamos con la gente, y fue cuando nos planteamos la recolección del 1.000.000 de firmas de los ciudadanos y ciudadanas que apoyaban esa demanda, es decir, nos planteamos movilizar a la sociedad. Después surge el movimiento amarillo, cuando la ADP no le dio la contundencia que debió después que yo salí de la presidencia a la continuidad de esa lucha, se articula el movimiento amarillo y logramos que la sociedad asumiera esa reivindicación. Y fue obligado que tuvieron que firmar los candidatos presidenciales en el 2012. De alguna manera también el maestro ha recibido beneficios mucho mejores eso hoy decía. Día que el año pasado. Se ha mejorado las condiciones de salario, las condiciones de vida y de trabajo de los maestros y las maestras. Pero tenemos el gran desafío de transformar el sistema educativo, de repensar ese encargo social de la educación y entender que la educación es el eje central, porque no se construye democracia sin educación, no se garantiza bienestar, salud sin educación, no se garantiza igualdad entre hombres y mujeres sin educación, no se puede reducir los embarazos en adolescentes sin educación. ¿Cómo recuperar un poco el respeto del alumno en esa escuela pública que hoy luce tan contagiada de conductas a veces indebidas? Está contagiada porque la escuela está en un contexto y lo que está pasando, lo que pasa en la sociedad se refleja en la escuela. Correcto. Es que la sociedad dominicana está afectada por la violencia, por la criminalidad, por la delincuencia, por la inseguridad. Y aquello se va a reflejar, sin duda, en la escuela, porque la escuela es un espacio de socialización en donde lo que van son las personas que viven, las familias que viven en el barrio, los niños que viven en las familias que están en el barrio. Y en ese contexto, todo lo que acontece tiene un reflejo en la escuela. Desde el mismo Estado se promueven unos valores a veces pero ven acá, que no deberían ser los valores promovidos. Dominantes tienen que ser transformados también, porque aquí se ha impuesto el individualismo como un valor. Para mí es un antivalor, evidentemente, pero se ha impuesto. El consumismo, el hedonismo, son los valores que se han promovido desde
esa ofensiva neoliberal que se impuso. Entonces nosotros creemos que todo esto tiene que ponerse en reflexión, necesita ser transformado, pero para que eso se transforme hay que darle solución a los rasgos del sistema político, Sí. porque esos rasgos lo condicionan todo. Y por lo tanto tenemos que empezar por ahí. Por eso nosotros nos planteamos en primer término el impulso de un proceso de reforma político-institucional que tienda a colocar el Estado en la supremacía frente al gobierno, que ahora lo que ocurre es al revés. El gobierno se traga el Estado. Sí. Y el Estado es la forma de organización política superior. Debe estar por encima. El gobierno lo que hace es administrar el Estado, gestionar el Estado, pero el Estado está por encima del gobierno. Pero es que los mismos poderes del Estado no asumen sus respectivas Pero responsabilidades. precisamente por eso. ¿Cómo tú puedes imaginar que un Congreso Nacional sea tan insípido de solo limitarse Entonces hay que a hacer aprobar la todo lo que diga el reforma que Poder se Ejecutivo? requiere. Para privilegios, si usted ve, si se analizan las iniciativas legislativas en este país, la mayoría son iniciativas del Poder Ejecutivo. Ese es el reflejo de que esa separación de poderes es inoperante. imperceptible prácticamente. Y es una pena. Muy lamentable. La misma así estructura judicial es independiente, el Ministerio Público, María Teresa Cabrera. No lo es, porque depende de un decreto. Nosotros tenemos ahora una mujer de la trayectoria de Miriam Germán, Sí. la probidad, la profesionalidad, la ética, de una mujer que nos da a los que hemos seguido su trayectoria la confianza, la certeza de que no recibe órdenes de poder económico, político, ideológico, religioso, de ninguna naturaleza. Pero eso es doña Miriam. Pero ella ha sido designada por un decreto. Entonces un decreto la puede quitar. Sí. La independencia tiene que estar garantizada en el ordenamiento jurídico. Por eso es que hay que hacer una reforma político-institucional. La separación del Poder Judicial también. El funcionamiento del Congreso, ese Congreso tiene que ser transformado. Cuando tú hablas de separación del Poder Judicial, específicamente, ¿a qué te refieres? Porque el Poder Judicial es un poder del Estado. Es un poder del Estado, debe ser independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial y del Poder Legislativo. ¿Cuándo no lo es? ¿Cuándo no es independiente? No lo es cuando el mismo partido que gobierna es el que coloca los jueces de más alto rango. Correcto, sí. Entonces, cuando se designan esos cuadros políticos en la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, Sí. ¿qué usted tiene? Que el mismo partido que gobierna controla la Suprema Corte de Justicia, que es la instancia superior del Poder Judicial. Entonces, ¿de qué justicia independiente usted me habla? Yo debo votar el próximo 19 de mayo. ¿Por qué debo hacerlo por María Teresa Cabrera? Bueno, porque María Básicamente, Teresa... en pocas palabras. Sí, porque así. María Teresa Cabrera tiene una trayectoria que la gente conoce, es decir, de identidad, de lucha por las causas colectivas. Nunca he asumido intereses particulares, porque además ha mostrado coherencia entre lo que dice y lo que hace. Y eso es muy importante, esos referentes de coherencia. Y abraza un objetivo que es importante para concretar la obra de Juan Pablo Duarte y los trinitarios, que pensaron una sociedad auténticamente democrática, que formara personas, hombres y mujeres libres, fervorosos defensores de las libertades, con bienestar material y espiritual para todos. Yo creo que esos son elementos que le dan certeza a la gente que vaya el 19 de mayo a votar y busque la cara de la profesora María Teresa Cabrera, le da certeza de que está votando por una propuesta que tiene identidad con sus necesidades y con las mejores causas del pueblo dominicano. Muchas gracias a María Teresa Cabrera, candidata presidencial del partido Frente Amplio. Un placer tenerte aquí y poder haber hablado contigo todos estos aspectos
que parecen ligeros, pero que son fundamentales y que son parte de las preocupaciones de uno, ¿no? En estos oficios uno tiene mucho tiempo viendo y oyendo planteamientos, pero han transcurrido los años, muchos años, y es muy poco lo que el país ha cambiado, desgraciadamente. Mientras otros estados, como el chino, por ejemplo, en casi igual periodo, se ha transformado de una manera increíble. Porque no se avanza solo, tiene que estar en el horizonte, en el pensamiento y la acción de quienes dirigen el Estado. Bueno, pues muchas gracias a la candidata presidencial del Partido Frente Amplio, María Teresa Cabrera, por habernos acompañado en la mañana de hoy. Tenemos mucho más contenido que queremos compartirlo con ustedes en esta propuesta alternativa que es el matutino del país.